El silencio también es una forma de valentía. No porque calle lo que duele, sino porque decide no gritarlo, porque hay un coraje distinto, más discreto, que no se sostiene en la confrontación ni en la explicación constante, sino en la capacidad de retirarse sin hacer ruido, de elegir sin justificarse, de sostener una decisión incluso cuando nadie la aplaude. Vivimos en una época que confunde valentía con exhibición. Parece que solo es valiente quien habla fuerte, quien se expone, quien responde de inmediato, quien deja claro su punto. Pero hay otra valentía más incómoda para el mundo, porque no se puede controlar ni cuestionar fácilmente. La de quien guarda silencio y aún así no retrocede. Callar no siempre es someterse, a veces protegerse, a veces es entender que no todo conflicto merece tu energía, que no toda provocación requiere respuesta, que no toda explicación va a ser comprendida. El silencio aparece cuando ya dijiste suficiente, cuando repetir solo te vacía, cuando hablar deja de ser un puente y se convierte en una herida que se abre una y otra vez. Hay silencios que son cobardía, sí, silencios que nacen del miedo, de la incapacidad de poner un límite, del terror a perder. Pero el silencio del que hablamos es otro, es el que llega después de haberte escuchado por dentro. El que surge cuando entiendes que no necesitas convencer a nadie para saber quién eres. Ese silencio no es ausencia de voz, es presencia de decisión. Ser valiente en silencio es irte de lugares donde ya no puedes ser tú, sin hacer escenas, sin discursos finales, sin exigir que te entiendan. Es dejar de responder mensajes que siempre te dejan mal, es no entrar en discusiones que ya sabes cómo terminan, es aceptar que algunas personas solo saben relacionarse desde el conflicto y decidir no participar más. El silencio valiente no busca castigar al otro. No es manipulación ni desprecio. Es un acto íntimo de respeto hacia uno mismo. Es reconocer que hay batallas que, aunque podrías ganar, te harían perder algo más valioso: tu calma, tu dignidad, tu tiempo. También es valiente callar cuando descubres una verdad incómoda sobre ti. Cuando entiendes que no siempre fuiste víctima, que también repetiste patrones, que también dañaste, que también te mentiste. No salir a explicarte, no construir relatos para quedar bien, no justificar cada error, mirarte de frente, en silencio, y hacerte cargo. El silencio exige más fortaleza que la reacción inmediata. Reaccionar es fácil, responder desde el impulso es automático. Callar implica sostener la incomodidad, tolerar la incertidumbre, aceptar que el otro quizá te malinterprete, que te juzgue, que proyecte sobre ti lo que necesite, y aún así quedarte firme. Hay una valentía profunda en no decir lo que podría destruir y tampoco decir lo que podría manipular, en no usar palabras como armas, en entender que no todo merece ser dicho solo, porque puede ser dicho. El silencio, en esos casos, no es vacío, es contención. Muchas veces el mundo interpreta el silencio como debilidad, porque no sabe leer lo que nos explica, porque necesita ruido para sentirse seguro. Pero quien aprende a callar con conciencia deja de vivir reaccionando a estímulos externos. Ya no se mueve por provocación, sino por elección. El silencio también es valentía cuando te permites cambiar sin avisar. Cuando dejas atrás versiones tuyas que otros todavía necesitan para sentirse cómodos. Cuando ya no eres el mismo, pero no lo anuncias, no lo defiendes, no lo discutes. Simplemente actúas distinto. Y eso incomoda más que cualquier discurso. Callar es valiente cuando no te defiendes de acusaciones que no te representan. Cuando entiendes que explicar tu verdad a quien no quiere escucharla solo te ata a su versión. A veces la mayor fortaleza es dejar que el otro piense lo que quiera y seguir viviendo alineado con lo que sabes.
El silencio también aparece cuando el dolor ya no necesita palabras. Cuando llorar en privado es más honesto que hablar en público. Cuando el duelo es tan íntimo que exponerlo lo banaliza. Guardar ese dolor no lo niega, lo cuida. Hay personas que necesitan hablar para existir. Otras, en cambio, existen con más claridad cuando callan. No porque no tengan nada que decir, sino porque ya no necesitan decirlo todo. El silencio se vuelve un espacio propio, un territorio interno donde nadie opina, donde nadie invade. Ser valiente en silencio es aceptar que no todos entenderán tus decisiones, que algunos te llamarán frío, distante, cambiado, y aún así no volver atrás solo para ser reconocido. Es confiar en que la coherencia interna vale más que la aprobación externa. El silencio no te hace invisible, te vuelve selectivo, te enseña a elegir cuándo hablar y cuándo no, con quién sí y con quién ya no. Te devuelve el control de tu energía, de tu tiempo, de tu historia. Y en ese silencio, cuando ya no hay necesidad de explicarte, de justificarte, de defenderte, empieza a aparecer algo más profundo, una paz que no hace ruido pero sostiene. Elegirte no requiere permiso, y sin embargo pasamos gran parte de la vida esperando una autorización invisible para hacerlo, como si alguien en algún momento fuera a decirnos que ya está bien pensar en nosotros, que ya es válido priorizarnos, que ya no somos egoístas por elegir lo que nos hace bien. Esa voz casi nunca llega, y cuando no llega, muchos se quedan inmóviles, postergándose, traicionándose con tal de no incomodar. Desde pequeños, que ser querido está ligado a cumplir expectativas, que agradar es más seguro que ser auténtico, que adaptarse garantiza pertenencia. Y así vamos creciendo con una idea peligrosa, que elegirnos puede tener un costo demasiado alto, miedo a perder afectos, a decepcionar, a quedarnos solos. Pero hay una verdad que se aprende tarde: el precio de no elegirte siempre es más caro. Elegirte no es imponerte sobre los demás, es dejar de desaparecer, es reconocer que tu bienestar también importa, incluso cuando no encaja con los deseos ajenos. No necesitas levantar la voz ni justificar cada decisión. No necesitas convencer a nadie de que tu camino es válido. La validez no se negocia. Hay personas que se sienten traicionadas cuando cambias, no porque las dañes, sino porque dejas de cumplir el rol que les resultaba cómodo. Elegirte desarma pactos silenciosos, acuerdos no dichos, expectativas que nunca aceptaste conscientemente. Y cuando eso ocurre, aparece la culpa, una culpa que no siempre te pertenece, pero que aprendiste a cargar. La culpa suele disfrazarse de responsabilidad. Te dice que deberías quedarte, que deberías aguantar un poco más, que no es el momento. Pero casi nunca es el momento para quien se beneficia de tu postergación. Elegirte implica tolerar la incomodidad de defraudar a otros. Aun cuando no hayas prometido nada, no necesitas permiso para descansar. No necesitas permiso para irte de un lugar que te duele. No necesitas permiso para decir que no, para cambiar de opinión, para dejar de sostener vínculos que te vacían. El permiso que esperas no va a llegar porque nadie puede otorgarte lo que solo tú puedes decidir. Elegirte también es aceptar que no todos te acompañarán en ese proceso. Algunos se quedarán atrás. Otros intentarán convencerte de volver a ser quien era. Y habrá quienes te miren con distancia, como si ya no fueras el mismo, y no lo eres. Porque cuando empiezas a elegirte, algo se ordena por dentro, y ese orden incomoda a quienes se beneficiaban de tu desorden. Muchas personas confunden elegirse con egoísmo, porque nunca aprendieron a diferenciar cuidado de abandono. Cuidarte no implica dejar de amar.
implica dejar de dañarte y a veces amar a otros desde el sacrificio constante no es amor, es miedo a perder. Elegirte no significa tener todo claro. A veces eliges sin certezas, con dudas, con temor. La valentía no está en no sentir miedo, sino en no permitir que el miedo decida por ti. Esperar seguridad absoluta es otra forma de postergación. Hay una trampa sutil en querer que todos entiendan tu elección, como si la comprensión ajena legitimara tu decisión. Pero la comprensión no siempre llega, y cuando se convierte en condición, terminas atrapado. Elegirte es avanzar incluso cuando no te entienden, incluso cuando te juzgan, incluso cuando te cuestionan. También es dejar de explicarte en exceso. Las explicaciones constantes suelen esconder una necesidad de aprobación, como si al argumentar bien, al justificar cada paso, pudieras evitar el rechazo. Pero el rechazo no se evita explicando. Se enfrenta aceptando que no puedes controlar cómo los demás interpretan tu elección. Elegirte es escucharte cuando algo en ti se cierra, cuando el cuerpo se tensa, cuando el cansancio ya no se va durmiendo. Y es prestar atención a esas señales que ignoraste durante años por cumplir, por sostener, por no fallar. El cuerpo suele saber antes lo que la mente tarda en aceptar. No necesitas permiso para cambiar de rumbo. Permanecer en un lugar solo por coherencia con el pasado es otra forma de traición. La coherencia verdadera no es repetir, es ser fiel a quien eres hoy. Y quien no puede acompañar esa versión, quizá solo amaba la anterior. Elegirte implica renunciar a ciertas fantasías. La de ser indispensable, la de ser siempre necesario, la de ser irreemplazable. Cuando te eliges, descubres que el mundo sigue funcionando. Y esa idea, aunque duele, libera, porque te devuelve la posibilidad de vivir sin cargar con todo. A veces elegirte es algo tan simple y tan difícil como decir basta. Basta de exigirte más de lo que puedes dar. Basta de quedarte donde ya no creces. Basta de sostener lo que se cae solo. Ese basta no necesita testigos, no necesita aprobación, solo honestidad. Elegirte es un acto íntimo. No se grita, no se impone, no se explica, se practica día a día, en pequeñas decisiones, en límites discretos, en silencios necesarios, y aunque al principio duela, aunque genere pérdidas, con el tiempo devuelve algo que no se compra, ni se negocia. La sensación de estar habitándote, no todo se explica. Algunas cosas se sueltan. Vivimos con la idea de que toda decisión debe ser entendida, validada y aceptada, como si cada paso que damos necesitara un relato coherente para los demás, como si soltar sin explicar fuera una falta, una deuda pendiente, una herida abierta. Pero no todo lo que termina puede ponerse en palabras, y no todo lo que se dice sana. Explicar nace muchas veces del miedo, miedo a ser malinterpretados, a quedar como los culpables, a no ser vistos como personas buenas. Entonces hablamos de más, damos detalles, repetimos argumentos, intentamos ordenar el caos interno en frases que el otro pueda comprender. Pero hay experiencias que no se ordenan hablando y hay vínculos que no se transforman por más claridad que pongas. A veces explicar es solo una forma elegante de seguir atado, de mantener viva una conversación que ya no tiene sentido, de sostener un puente hacia alguien que no puede o no quiere cruzarlo. Soltar, en cambio, es aceptar que no todos los finales necesitan consenso. No todo se explica porque no todos escuchan. Hay quienes oyen solo para responder, no para comprender. Personas que utilizan tus palabras para defenderse, para atacar, para victimizarse. En esos casos, explicar no aclara, expone.
Y exponerte frente a quien no cuida lo que dices es una forma de desprotección. Soltar sin explicar no es huir, es reconocer un límite, es entender que insistir en ser comprendido por quien ya decidió no entenderte es una pérdida de energía. No todo malentendido se resuelve con más palabras. Algunos se disuelven solo con distancia. Hay despedidas que, si se explican, se vuelven interminables, porque cada argumento abre otro debate. Cada razón genera una contrarrazón. Cada límite provoca una negociación, y así, lo que debía cerrarse se estira hasta el desgaste. Soltar es cerrar la puerta sin quedarte discutiendo en el umbral. También hay cosas que no se explican porque aún no se entienden del todo. Procesos internos, cambios de rumbo, decisiones que nacen de una sensación profunda, más que de una lógica ordenada. Forzarte a explicar lo que todavía estás elaborando es traicionarte. A veces necesitas tiempo para entenderte antes de ponerlo en palabras. El mandato de explicar todo suele estar ligado a la culpa, como si debieras justificar por qué ya no estás, por qué cambiaste, por qué elegiste algo distinto. Pero nadie te exige que expliques por qué te quedas en lo que te daña. Esa asimetría revela mucho. Soltar implica tolerar que el otro construya su propia versión. Y eso duele. Duele no poder controlar el relato. Duele saber que quizá te vean como el que abandona, el que cambia, el que decepciona. Pero vivir intentando controlar cómo te recuerdan es una prisión silenciosa. No todo se explica porque no todo merece acceso a tu mundo interno. Hay una intimidad que se cuida no compartiéndola. Hay una intimidad que se cuida no compartiéndola. Decir menos no es esconder, es seleccionar. El silencio en esos casos es una forma de respeto hacia ti mismo. Soltar también es aceptar que algunas personas solo pueden entenderte desde su herida. Y desde ahí cualquier explicación se distorsiona. No es tu responsabilidad sanar lo que el otro proyecta sobre ti. No estás obligado a quedarte para corregir interpretaciones. Explicar puede ser un intento de evitar el dolor ajeno, pero no todo dolor es evitable y no todo dolor es injusto. A veces el otro sufre porque pierde algo que le era cómodo, no porque haya sido dañado. Confundir incomodidad con daño te mantiene atrapado. Soltar sin explicar es permitir que el silencio haga su trabajo, que el tiempo decante, que cada uno se haga cargo de lo que le toca. No es frialdad, es honestidad. Es reconocer que no siempre hay palabras que alivien. Hay una madurez profunda en aceptar que no necesitas cerrar todo con un discurso, que no debes una explicación por cada límite, que no tienes que convencer para retirarte. Soltar es confiar en que tu decisión se sostiene sola, aunque nadie la valide. Muchas veces creemos que explicar es un acto de amor, y a veces lo es, pero otras veces es solo una forma de seguir disponible, de no soltar del todo, de dejar una puerta entreabierta por miedo a cerrar. Soltar implica cerrar esa puerta sin volver atrás a mirar si alguien te llama. No todo se explica porque algunas verdades se sienten, no se entienden, porque hay elecciones que nacen del cansancio, del hartazgo, del límite cruzado demasiadas veces. Y ese límite no necesita ser defendido. Soltar es dejar de cargar con la responsabilidad emocional del otro. Es devolverle su parte. Es aceptar que no puedes acompañar todos los procesos, ni ser el sostén de todos los dolores. A veces, la forma más sana de cuidar es irse. Y en ese irse sin explicaciones excesivas, sin discursos finales, sin argumentos repetidos, se recupera algo esencial. La libertad de no tener que traducirte constantemente. La paz de no tener que justificar tu necesidad de estar mejor. El alivio de soltar lo que ya no se sostiene.
La paz empieza cuando dejas de demostrar. Demostrar cansa, agota de una forma silenciosa, persistente, casi invisible. Porque no se trata solo de hacer cosas, sino de hacerlas para ser visto, para ser validado, para confirmar que vales. Y cuando la vida se convierte en una prueba constante, la paz queda siempre para después. Demostramos cuando sentimos que no somos suficientes, cuando creemos que el amor, el respeto o el reconocimiento se ganan a fuerza de resultados. Entonces, acumulamos logros, sacrificios, esfuerzos, esperando que en algún momento alguien diga ya está, ya probaste bastante. Ese momento casi nunca llega. La necesidad de demostrar nace temprano. Aprendemos que portarnos bien trae aprobación, que cumplir expectativas trae cariño, que fallar trae distancia, y sin darnos cuenta, trasladamos esa lógica a todas las áreas de la vida. Trabajo, vínculos, amistades. Vivimos rindiendo examen ante personas que ni siquiera sabían que eran jurado. Demostrar también es una forma de miedo. Miedo a no ser elegido, a no ser suficiente, a ser reemplazable. Entonces damos más de lo que tenemos, aceptamos más de lo que queremos, toleramos más de lo que nos hace bien, todo para no perder el lugar. Pero hay un punto en el que demostrar deja de sumar y empieza a vaciar, porque cuando todo es prueba, nada es descanso, y cuando todo es esfuerzo, el cuerpo y la mente empiezan a pasar factura. La paz no aparece mientras sigues corriendo para sostener una imagen. Dejar de demostrar no es dejar de hacer, es dejar de hacerlo para convencer. Es actuar desde la coherencia, no desde la carencia. Es permitirte ser, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando nadie mira. Hay relaciones que se sostienen solo mientras demuestras, mientras das, mientras cumples, mientras te esfuerzas. El día que paras, algo se rompe. Y ese quiebre duele porque revela una verdad incómoda. No te querían por quien eras, sino por lo que hacía. Demostrar amor no debería implicar sacrificio constante. Demostrar valor no debería implicar agotamiento. Cuando una relación te exige pruebas permanentes, no te está eligiendo, te está evaluando. Y vivir evaluado es vivir en tensión. La paz empieza cuando aceptas que no tienes que probar nada a quien ya decidió no verte, que no necesitas demostrar tu lealtad, tu capacidad, tu importancia a quien siempre pide más. Dejar de demostrar es dejar de negociar tu dignidad. También es soltar la comparación, porque muchas veces demostramos para no sentirnos menos que otros, para estar a la altura, para no quedar atrás. Pero la comparación siempre tiene trampas. Alguien siempre parece ir más rápido, más lejos, mejor. Y en esa carrera te pierdes de ti. Dejar de demostrar es aceptar tus límites sin culpa. Es permitirte decir hasta aquí sin sentir que fracasaste. Es entender que descansar no es rendirse, que frenar no te quita valor, que no producir, no rendir, no destacar por un momento no te hace menos. La paz aparece cuando ya no explicas cada decisión, cuando no justificas cada descanso, cuando no das razones por cada cambio, cuando confías en que tu camino no necesita ser defendido. Demostrar también puede ser una forma de pedir permiso para existir, como si solo pudieras ocupar espacio si lo mereces. Pero ocupar espacio no se merece, se ejerce. Y la paz empieza cuando dejas de achicarte para no incomodar. Hay una libertad profunda en no necesitar testigos, en hacer lo que haces porque tiene sentido para ti, no porque alguien lo valide. En elegir desde el deseo, no desde la expectativa ajena. Dejar de demostrar no significa volverte indiferente, significa volverte honesto, significa reconocer cuándo estás actuando para agradar y cuándo estás actuando por convicción. Esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. La paz no llega de golpe, llega cuando empiezas a soltar pequeñas exigencias internas, cuando dejas de exigirte perfección.
Cuando ya no te castigas por no cumplir con todo, cuando te permites ser suficiente, incluso en la imperfección. Demostrar suele estar ligado al miedo a perder. Pero cuando dejas de demostrar, descubres algo importante. Lo que se va cuando paras de esforzarte no era tuyo. Y lo que se queda, lo haces sin condiciones. La paz empieza cuando tu valor deja de depender del rendimiento. Cuando tu identidad no está atada al reconocimiento externo. Cuando puedes mirarte sin reproches, sin cuentas pendientes, sin exámenes por rendir, y en ese lugar más silencioso, más simple, aparece una calma distinta. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando por probar quién eres,